Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Buenos días, comunidad IMA. Aquí estamos de nuevo para proclamar el texto del Evangelio y pedirle al Señor que nos otorgue su bendición. Que su bendición amorosa nos acompañe durante todo nuestro día. El Evangelio de este viernes 16 de abril es de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Cuando escuchamos este texto, es conocido para todos porque este pasaje de la multiplicación de los panes aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas narran este suceso. Lo narran los 4 porque seguramente era muy importante para ellos que se supiera lo que Jesús había hecho. Sabemos que Jesús no hace el milagro para tener más adeptos, más seguidores. Ya hay mucha gente. Y Jesús no hace milagros para eso, ¿sí? Porque mucha gente después lo sigue solamente por eso, porque me entretiene, porque hace milagros y convierten a Jesús en un milagrero, un curandero, ¿sí? Alguien que me resuelve el problemita que tengo ahorita nada más y después me olvido de él. No, Jesús no quiere convertirse en esa persona, en ese personaje, sino Él quiere que todos sepan quién es el Hijo de Dios. Vemos en este texto del Evangelio 2 actitudes también de los mismos apóstoles, de los mismos seguidores de Jesús. La de Felipe, la de decir: ya no se puede hacer nada, ¿cómo vamos a comprar tanto pan?
es un descampado, no hay un pueblo cercano. ¿Quién nos va a hacer tanto pan ahorita para darle de comer a tanta gente? Y vemos que ahí Jesús se queda callado. Y también después de eso que dijo Felipe pues ya no aparece dentro del relato. O sea, eso poco que tenemos no sirve para nada, según Felipe. Y después aparece Andrés, el hermano de Pedro. Él dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero es poquito. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero ese poquito lo pone en las manos de Jesús. Sabe que ese poquito en las manos de Jesús puede hacer maravillas. Recuerdo una frase que escuché alguna vez que decía, poco con la bendición de Dios alcanza y sobra. Mucho sin la bendición de Dios siempre va a hacer falta. Hoy lo escuchamos en el texto del Evangelio. Ese poquito que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús y Jesús hace maravillas. Jesús, después ese poquito que nosotros le entregamos, lo pone en las manos del Padre, pero antes de ponerlo en las manos del Padre dice, gracias. Porque dice el texto sagrado que enseguida tomó Jesús los panes y da gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esto que pones en nuestras manos, porque esto que has puesto en nuestras manos, si lo compartimos, ¿sí?, vamos a hacer cosas grandes. Ese es el anuncio de lo que debe de ser la iglesia de Jesucristo. Una iglesia no de la desesperanza, no de la derrota, ¿sí? Este Felipe que dice no se puede hacer nada, después ese mismo Felipe va a aparecer en otro texto donde le va a decir, Señor, aumenta mi fe es poquita, auméntala, y la pone en las manos de Jesús. Y esa fe crece y se llena de obras. Aprendió Santiago después a que, aunque sea poquito, si lo pones en las manos de Jesús, Él va a hacer maravillas. No tengamos miedo, queridos hermanos, hermanas, de poner ese poquito en las manos de Jesús. Que no nos dé pena. Hoy vemos que Jesús con ese poquito puede saciarnos a todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos, y permanezca para siempre. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan buena jornada y un muy buen fin de semana.